escucha? Buenas Aló. tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo les va? Mi máquina la había desacostumbrado a video. ¿Ahí me ven? No. Sí, Sí, doctora. ya. Ahora, ¿quién me hizo la reunión? Por favor, me habilita para compartir mi pantalla, que esta máquina se enloqueció. Enseguida, doctora. Ya, gracias, mamita. Había estado desactualizada. Qué horror, cómo no lo hice ayer, yo no me di cuenta. Llegué corriendo a dar clase y bueno, pero mi pantalla no andaba, ahora veo que anda. Eso es bueno. Bueno, me van haciendo recuerdo hasta que me habiliten mi compartir pantalla. ¿Dónde quedamos? ¿En antimuscarínicos avanzamos? No. No, doctora. Solo terminamos de avanzar agonista muscarínico. Ya, mientras puedo compartir pantalla rápidamente, ahora sí, admitir lista de espera. Ok, aquí tengo autónomo. Ya. Todo esto ya está avanzadito, ¿no? Ujú. Me faltan los antagonistas. Bien, cuando hablamos de nuestros fármacos agonistas muscarínicos, acá, hablábamos, ahora sí están viendo mi pantalla, Sí, doctora. Sí, doctora. ok, gracias. Habíamos hablado de usar los receptores muscarínicos si eran fármacos de acción directa. Y si no eran fármacos de acción directa, inhibíamos a la acetilcolinesterasa. Habíamos visto su efecto en cada lugar, sus principales indicaciones que eran estimular peristaltismo, entonces estamos hablando de un hilio paralítico o una atonía vesical postoperatoria, miastenia gravis porque teníamos autoanticuerpos que ocupaban placa motora. Y si nosotros aumentamos acetilcolina, el fármaco hace que haya más acetilcolina y competía con ese anticuerpo, ¿verdad? Enfermedad de Alzheimer, habíamos visto cada uno de ellos, ok. Vimos intoxicación por órganos fosforados. Sí, doctora. Ya, en la intoxicación por órganos fosforados habíamos visto que teníamos nuestra clínica, cómo llegaba el paciente, llegaba en miosis, llegaba con diarrea, incontinencia de sus esfínteres, llegaba bradicárdico, con broncoespasmo, aumentaba la sudoración, entonces llegaba en hipotermia, ¿verdad? Y reactivábamos utilizando atropina y utilizando los reactivadores de la enzima, que ahí habíamos visto lo que usábamos. Esos son los reactivadores de las enzimas, la pralidoxima, como la pralidoxima a este complejo que se une entre el organo fosforado y la acetilcolinesterasa, viene la pralidoxina y lo separa. Al separarlo, deja libre acetilcolinesterasa. Hasta ahí habíamos avanzado. Entonces vamos con antagonistas muscarínicos, ¿ya? Si voy muy rápido o algo, ustedes me avisan y vamos organizando la clase, ¿de acuerdo? Vamos a tener que adecuarnos a esto toda la semana. Ni modo, no nos quedó de otra. Antagonistas muscarínicos. ¿Qué estamos haciendo como mecanismo de acción? Bloqueo competitivo, reversible, receptores muscarínicos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ocupar los receptores, bloqueo competitivo, vamos a competir con acetilcolina para no dejarla actuar y lo hacemos de forma reversible. Bien, entonces, si recordamos un poquito, teníamos nuestra formación de acetilcolina dentro de la mitocondria, las vesículas de acetilcolina quedan llenas, viene un impulso eléctrico impulsado por el ingreso de calcio, libera la acetilcolina. ¿Y qué va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir acá es que viene acetilcolinesterasa, ¿verdad? No las degrada y solo vuelve una molécula de colina. El grupo acetilo ya se va para ciclo de Krebs. Lo que vamos a hacer nosotros es bloquearle su receptor. Si bloqueamos su receptor, esta clasificación la vamos a ver al final.
Si bloqueamos su receptor, ¿qué es lo que vamos a nosotros lograr? Vamos a ir viendo, como hacemos siempre, hay unas personas que quieren entrar, 17 personas. Yo les puedo admitir, creo que sí, ¿no? Ya les admití a todos, ya. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Yo voy a bloquear el receptor hoy siguen en espera y eso que ya yo entré tarde hasta que pude admitir todo. Ya. Otra vez, otras 6 personas. ¿Quién me habilitó esto? ¿Me puede ir dejando entrar la gente? No. Para que yo no me detenga. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a ver órgano por órgano. Nosotros habíamos dicho que la acetilcolina estimulaba todos los receptores excepto en corazón. Nosotros de pronto ahora lo vamos a bloquear. No voy a dejar estimular, entonces, ¿qué es lo que va a haber en casi todos los órganos? Inhibición. Hay inhibición en casi todos los órganos y estimulábamos solo al corazón, ¿ya? Si estimulamos solo al corazón, vamos a ir viendo cada uno de estos efectos. Estimulo corazón, aumentamos sus 4 propiedades. Si aumento las 4 propiedades, vamos a tener un aumento en frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca puede llevar a taquicardia, sí. Estos fármacos pudiéramos usarlo en bradicardia, sí, pero en bradicardia extrema. Perdón. En bradicardia extrema lo vamos a utilizar solamente porque va a tener los efectos en los otros órganos. O sea que el primer efecto farmacológico es aumentar 4 propiedades, hacer taquicardia. Indicación, bradicardia extrema. El fármaco que vamos a utilizar para ello es la atropina, ¿ya? Es la atropina. Pero vamos a ver que vamos a tener otros efectos no deseados. Las otras propiedades cardíacas solo las podemos ver o medir si bien se aumentan por un ecocardiograma o un electrocardiograma. Vamos con el otro órgano, músculo liso del vaso. Acetilcolina estimulaba y yo bloqueo su receptor, entonces va a haber una inhibición. Si acá hay una inhibición, significa que va a hacer una vasodilatación. Esta vasodilatación es importante y esa vasodilatación genera en el paciente rubor y calor. Cuando usamos estos fármacos endovenosos, como atropina, como los antiespasmódicos, cuando administramos y lo hacemos de forma no diluida y no lo hacemos de forma lenta, lo que provocamos es esa sensación en el paciente de como que te está entrando algo que te hace daño porque te quema. Eso es lo que comenta el paciente, esa quemazón, ¿de acuerdo? O sea que ese es un efecto farmacológico de antagonista muscarínico, ¿ya? ¿Cómo podemos un poco disminuir ese efecto? Cuando los utilicemos, lo que vamos a hacer es administrarlo a endovenoso lento y diluido. Eso es importante. Y ahí les recomiendo siempre a los estudiantes, cuando vayan a prescribir un antimuscarínico, colocar en su receta, administrar diluido lento en 100 ml, pasar en 3 a 5 minutos o 10 minutos, no 5, y colocar con un microgotero. Ya es muy difícil que la licenciada se nos quede al lado del paciente 10 minutos o 15 minutos, imposible. Entonces lo ideal es para evitar este efecto adverso, que puede ser muy desagradable, una vasodilatación que puede hacer una, que se llama, puede hacerme una, si baja mucho la presión, estimulación refleja el simpático y aumentarme más taquicardia todavía, ¿ya? O sea que ahí la recomendación es muy clara y lo hacemos principalmente diluido y lento, ¿ya? Hay una disminución de la presión arterial, disminuye la resistencia periférica del vaso por la vasodilatación. Ese es un efecto que no es poco importante, ¿ya? Luego, el pulmón. Estimulaba
La acetilcolina, bloqueo su receptor y lo que voy a hacer es una broncoconstricción. O como es, perdón, voy a inhibirlo, voy a hacer una broncodilatación. Pregunto, si el broncodilata, ¿para qué tipo de broncoespasmo va a ser útil? ¿Qué me responde? Nadie responde. EPOC, ¿Por qué? Bien, Fernández, ¿por qué? porque en EPOC ocurre una broncoconstricción y necesitamos relajarlo, ¿no? Inhibir. Ya, ahí alguien en el chat me puso asma. Ahora me atiende. Cuando yo hablo de asma, estoy hablando de un agente que ha provocado la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Polvo, polen, pelos, todo aquello. Cambios de temperatura, hormonas, fármacos. Sin embargo, en la broncoconstricción por EPOC, el responsable o el agente etiológico es la estimulación del sistema parasimpático. ¿De acuerdo? Este broncoespasmo del fumador, no solo los fumadores hacen EPOC, pero es casi un 90% en los fumadores que van a hacer el EPOC. Entonces, en ello, esa broncoconstricción o broncoespasmo es debida a la estimulación del sistema parasimpático. En ellos, si yo bloqueo el parasimpático, va a haber broncodilatación, transformándose este grupo de fármacos en broncodilatadores de primera elección, ¿ok? En asma bronquial. ¿Quiénes son esos fármacos? Bromuro de hipatropio, oxitropio, tiotropio. Ya son los más utilizados. Los vamos a hacer en aerosol o ahora tenemos una forma farmacéutica nueva que se hace ya no el aerosol, sino se absorbe la medicación mediante un dispositivo especial que es más fácil de administrar. Pero mi pregunta era, ¿para qué tipo de broncoespasmo? En EPOC vamos a decir primera elección. Pero si a un paciente asmático le administramos estos fármacos, ya sea bromuro de hipatropio, oxitropio, tiotropio, no va a salir del cuadro. ¿Por qué? Porque el asmático responde a los receptores beta. El asmático responde a los receptores beta y vamos a usar en ello un agonista adrenérgico beta 2 mayor a beta 1. ¿De quién estaré hablando? ¿El salbutamol? Salbutamol, perfecto. Ese grupo de fármacos sí. Ojo, siempre voy a usar un agonista beta 2 en asma, sí. Puedo usarlo combinado con un hipatropio, oxitropio, un antimuscarínico, sí. Eso hace que responda mejor todavía en muchos casos, ¿de acuerdo? Pero ahí es muy claro. Broncoespasmo por EPOC, primera elección antimuscarínico. Broncoespasmo por asma bronquial, primera elección agonistas beta 2. Puede acompañarse y ser coadyuvante un antimuscarínico, sí. ¿Quedó clarísimo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos. Ya, a nivel gastrointestinal, aquí probablemente es su indicación estrella de este grupo de fármacos. ¿Por qué? Porque los receptores muscarínicos abundan en el intestino. Y nosotros habíamos visto que un agonista muscarínico aumentaba peristaltismo intestinal. A un antagonista, ¿qué va a hacer? Disminuye peristaltismo intestinal. Si disminuye el peristaltismo intestinal, disminuye las secreciones de ácido clorhídrico, las secreciones gastrointestinales, incluso el tono a nivel ¿qué se llama? A nivel estomacal, a nivel gástrico. ¿Para qué usarían si disminuye el peristaltismo intestinal? ¿Para qué usarían? Para Se pro- dolores tiroideos, doctora. ¿Cólico, doctora? Ya.
Sí, cuando cuando hay dolor cólico, el intestino me duele, ¿no? Y el paciente llega dolorido. Ok, ahora vamos a pensar un poco. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuáles son las causas del dolor tipo cólico? A ver, nómbrenme 20 causas. Ya parece que voy a hablar sola. Me puede doler porque tengo una transgresión alimentaria, porque justo anoche comí, no sé, un chocolate con una torta, con gaseosa, con algo que está de mal estado, que se fermentó. Me hace dolor estomacal. Ok, puede ser un dolor premenstrual, puede ser un disconfort abdominal por falta de flora, candidiasis, puede ser una infección Parasitosis. parasitosis, bien, puede ser un apendicitis o no puede ser. Sí, y para yo utilizar un antimuscarínico y calmar el dolor tipo cólico, puede ser cólico intestinal, puede ser cólico biliar, puede ser cólico renal. Para los 3 cólicos sirve. ¿Qué es necesario e imprescindible hacer primero? Pues lo más imprescindible es tener el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si yo utilizo este fármaco, este grupo de fármacos que me va a disminuir mi dolor en el paciente, luego cuando vengamos a hacer las maniobras para descartar un apendicitis, el paciente no va a tener dolor. ¿Ok? O sea que para yo utilizarlo, este grupo de fármacos antimuscarínico, imprescindiblemente yo tengo que tener el diagnóstico cierto. Ya, si yo lo utilizo y fuese una apendicitis, por ejemplo, o una torsión de intestino o una obstrucción, pues va a pasar momentáneamente el dolor, más al momento de hacer las maniobras, el paciente no va a tener dolor, ¿de acuerdo? Puede enmascarar un abdomen agudo el uso de este grupo de fármacos para controlar el dolor tipo cólico, sí, gran problema. Entonces, antes de usarlo, yo tengo que tener la idea del diagnóstico de mi paciente. ¿Siempre le viene este dolor? Sí, cada que como comidas grasas con una cerveza más un chocolate de postre. Probablemente es un cólico biliar. Habrá que estudiar esa vesícula biliar. Habrá que descartar un apéndice. Habrá que preguntar frecuencia de evacuación del paciente. Habrá que evaluar intestino primero. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica lo que ocurre es que el paciente que tiene dolor intestinal, estomacal o abdominal, para no ponerle un lugar exacto, ¿qué es lo que hace antes de venir al médico? Hello. Se automedica. Ya va a ir a la farmacia, viera muy bien, y ese paciente va a llegar ya medicado. ¿Y qué le van a dar en la farmacia? Para el dolor, pues le van a dar un antimuscarínico que conocen que sea de vía oral y usual, un Viadil, un Sertal, esos son nombres comerciales que los tenemos ahí en la punta de la lengua porque fácilmente se los dan al paciente y el paciente los aprende. Ellos son antimuscarínicos, ¿ok? Y a veces el paciente empieza con dolor y ya viene medicado, le dura 8 horas, repite cada 8 horas, después le dura 6 y resulta que ya es tercer día y el dolor fue ya insoportable, ya está el abdomen en tabla, probablemente era un apéndice y ese apéndice se nos ha hecho peritonitis, ¿de acuerdo? O sea que puede enmascararme el uso de estos fármacos, patologías abdominales, sí. Prohibido usarlo si no se tiene el diagnóstico cierto, ¿de acuerdo? O lo más cercano posible. Es un apendicitis, hemos hecho las maniobras y es un apéndice y el paciente ha comido recién, entonces tenemos que esperar que vacíe para poder operarlo. No lo voy a dejar con dolor, más ya tengo mi diagnóstico, controlo el dolor hasta el momento de poder entrar a quirófano. ¿Se entendió?
Sí, profesor. doctora. Gracias. Ya. Fíjense ustedes que así como disminuye peristaltismo, disminuye también la producción de ácido clorhídrico. ¿Para qué me sirve disminuir el ácido clorhídrico? Me sirve para gastritis y estos fueron los primeros fármacos que se utilizaron como antiulcerosos, ¿ya? No son antiácidos, los antiulcerosos, ya los vamos a revisar, son los fármacos que disminuyen la producción de ácido clorhídrico. Eso es lo que hacen los antiulcerosos. Y estos antimuscarínicos fueron los primeros antiulcerosos que se utilizaron. ¿Quiénes son ellos? La telenzepina y la pirenzepina, ¿de acuerdo? Ya no se usan básicamente, pero sí los vamos a estudiar en la clasificación cuando veamos antiulceroso, telenzepina, pirenzepina. Después de ellos aparecieron ya los antihistamínicos H2 como ranitidina, famotidina y finalmente los inhibidores de bomba de protones que fueron bastante más efectivos, ¿de acuerdo? Pero este grupo siempre fue el primero que se usó. ¿Disminuye la producción de ácido clorhídrico? Sí, pero no en alto porcentaje. Entonces tenían muchos efectos adversos y no eran tan eficientes. Bien, entonces esta es la indicación de oro. Los antimuscarínicos también se les llama antiespasmódicos o parasimpático-líticos. Son todos sinónimos. En la vejiga lo que vamos a ver es al detrusor de la vejiga. Acetilcolina estimulaba, ahora va a inhibir. Si inhibe al detrusor de la vejiga, lo va a relajar, lo va a ver, estimula, inhibe. Va a inhibir, está bien, al detrusor de la vejiga y eso hace que se relaje el detrusor y que el esfínter se cierre. Relaja el detrusor, cierra el esfínter, eso disminuye la micción. Si disminuye la micción, ¿para qué lo vamos a usar en pacientes con incontinencia urinaria? Más no es que todas las incontinencias urinarias van a ser controladas con un antimuscarínico. Error, ¿ya? Porque lo que tengo que ver es por qué hay incontinencia urinaria. Y de acuerdo a eso, porque hay incontinencia urinaria, es que nosotros vamos a ir solucionando el problema del paciente. Si es un descenso de vejiga, si es una hiperplasia prostática, eso es lo que hay que ir solucionando, ¿de acuerdo? Pero este grupo de fármacos sí nos ayuda cuando es por baja tonicidad, ¿ya? Esa incontinencia o como es por mucha tonicidad la incontinencia urinaria. Por ejemplo, en una eneuresis nocturna, en este pacientito que es un niño, ya controlaba los esfínteres y de pronto deja de controlar. Pero no es que me va a controlar una retención urinaria, una incontinencia urinaria. Para ello hay que ver la causa primero y sobre eso trabajar. Bien. ¿Se va entendiendo o van durmiendo? Se entiende, Profesora. doctora. Se entiende. Ya. A mí me aburre sentarme a dar clases aquí. Me gusta más moverme en mi clase. Bueno, entonces ya tenemos gástrico, ya tenemos vejiga. En el ojo vamos a bloquear los receptores del músculo liso del esfínter, por lo tanto él se relaja y produce una dilatación en la pupila y es la midriasis. Acuérdense que de los antimuscarínicos, la droga tipo se llama atropina. Y yo les he contado siempre que la atropina se utilizaba desde la antigüedad en extracto. Las mujeres se ponían el extracto de esta planta y las pupilas quedaban dilatadas, midriáticas. Para ellas eso era un sinónimo de mujeres bellas. Mujeres bellas tenían las pupilas dilatadas. No veían bien porque dilata la pupila, hace midriasis, pero trastorna la acomodación del cristalino, dando ciclopegía, una déficit en la acomodación en el cristalino, ¿de acuerdo? O sea que estos fármacos a nivel ocular hacen midriasis. Si hacen midriasis, significa que la pupila se dilata y le permite al oftalmólogo hacer fondo de ojo. Más, ¿cuál es el problema acá? El problema es que suben la presión intraocular, ¿ya?
Entonces está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma. Bien, dificulta su drenaje en el humor acuoso, entonces pacientes con glaucoma contraindicado. Más su principal indicación aquí es para hacer el estudio de fondo de ojo. ¿Cuáles vamos a usar? En colirio vamos a utilizar tropicamida y ciclopentolato. ¿Ya? Vamos a usar tropicamida y ciclopentolato solo de uso oftalmológico y siempre y cuando el paciente no tenga glaucoma. ¿Ya? Bien, ¿qué reacción adversa? Cuando el oftalmólogo te va a pedir que te va a hacer fondo de ojo, te va a decir, la próxima vez que usted venga, le voy a hacer fondo de ojo, va a venir acompañado porque vamos a poner unas gotas donde usted por unas horas no va a poder enfocar bien, no va a poder conducir su auto si es que usted ha venido en auto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una recomendación extremadamente importante. Eso va a revertirse, pero de momento sí va a haber un trastorno en la acomodación. A nivel de las glándulas, este efecto es bien interesante. Glándulas sudorípadas. ¿Qué pasa si en glándulas sudorípadas yo voy a inhibir las que estimulaban, que eran los agonistas, más sudoración? Pero si yo inhibo, bloquea completamente la sudoración. Si bloquea completamente la sudoración, ¿qué va a pasar con ese paciente? Su temperatura empieza a elevarse y estos pacientes hacen hipertermia o se sienten calientes y no es una hipertermia de decir, wow, qué fiebre, porque tampoco van a transpirar posterior a la fiebre. Hay un calentamiento porque bloquean las glándulas sudorípadas, aumenta el calor. Cuando el paciente está recibiendo este fármaco, siente ese calor terrible, ¿ya? Para que nunca se les olvide, nuestro amigo que se llama Litter, farmacología de Litter, él te dice, para que no se olviden los alumnos, paciente con atropina, o él le llama atropinizado, o sea que está recibiendo atropina, está rojo porque hay vasodilatación, seco porque vamos a bloquear todas las glándulas de secreción y loco porque es estimulante del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, a nivel de las glándulas sudorípadas, bloquea y ahí aumento de calor. No hay cómo disipar el calor, bloqueo la sudoración, el paciente aumenta su temperatura. Pero, ¿qué va a pasar si yo bloqueo las glándulas salivales? Este efecto con atropina es muy marcado, ¿ya? ¿Y para qué me sirve bloquear todas las glándulas salivales? Me sirve para poder intubar al paciente y que no se broncoaspire, porque si yo voy a intubar al paciente, le hago su pérdida de conciencia, relajo los músculos de la respiración y rápidamente meto el tubo para meter oxígeno. Y ese paciente va a estar inconsciente. Entonces, ¿qué riesgo hay? Nuestras glándulas salivales son muy activas y si el paciente está inconsciente y acostado, intubado, no podrá tener un reflejo de la tos y la saliva se está yendo por la laringe y no hacia el estómago y se va a broncoaspirar. O sea que una indicación de oro de la atropina en ampolla es bloquear las secreciones salivales para evitar la broncoaspiración en un paciente que va a ser intubado, ¿de acuerdo? Decimos siempre también medicación como medicación preanestésica, pero me tienen que saber para qué. En medicación preanestésica es para bloquear toda la salivación, a modo que el paciente al intubarlo no se broncoaspire, ¿ya? Es indicación de oro. Fíjense ustedes que cuando van a atender algún familiar, algún paciente que fue operado, de pronto lo único que él te pide, tú le estás cuidando, que tiene una sed extrema. Se le seca la lengua como la de un loro.
¿Por qué? Porque atropina provocó la sequedad y es extrema. Y ya cuando el paciente tiene conciencia, lo único que quiere es tomar agua, aunque sea que le moje con un algodoncito los labios, y el médico dijo nada de agua hasta que no hayan pasado tantas horas, ¿verdad? Entonces, esa es una indicación de oro de atropina. Decimos que es medicación preanestésica para secar las secreciones salivales y eso va a evitar la broncoaspiración durante la intubación. Otra indicación de oro también a nivel ocular, dijimos que va a ser midriasis para hacer fondo de ojo. Otra indicación de oro de atropina es cuando hay una bradicardia severa porque ella estimula a corazón. Esas son las principales indicaciones. Y obviamente si el paciente se nos ha intoxicado con un órgano fosforado, que es agonista muscarínico, ¿quién es su antídoto de lujo? Es atropina, como fármaco de mecanismo de acción opuesto, ¿no? Y decimos que su tratamiento es casi hasta intoxicación atropínica. Eso como indicaciones de oro en cuanto a atropina. ¿Ok? Atropina es mi droga de oro, vienen ampollitas solamente no, 1 miligramo por ml. Atropina también hay comprimido. El problema de ella es que ella atraviesa barrera hematoencefálica. Y si yo la quiero en comprimidos para el dolor hipocólico, siempre voy a preferir uno que no atraviese barrera hematoencefálica. Pero atropina siempre usamos antes como antiespasmódico. Hoy tenemos derivados de ella que lo que le hemos hecho es hacer que tengan carga eléctrica y al tener carga eléctrica, entonces carga iónica, ya no atraviesa barrera hematoencefálica y esa es una ventaja sobre atropina, ¿ya? Bien, entonces glándula sudorípara me sube la temperatura, me bloquea el sudor. Salivale, el paciente seco, seco, seco. Eso favorece la intubación y evita broncoaspiración. A nivel lagrimal también hay una sequedad importante. ¿Ok? Bien. Luego el sistema nervioso central. En sistema nervioso central, de pronto, independiente de que bloquea al receptor de acetilcolina, acuérdense que los agonistas elevaban acetilcolina y usábamos en el Alzheimer, ribastimina, donepezil o galantamina. Acá yo esperaría lo contrario, porque yo voy a bloquear los receptores. Sin embargo, se ha visto que la atropina como tal, ella es estimulante en sistema nervioso central, ¿ya? A las dosis habituales, si los revisan ahí, básicamente no hay ni estimulación ni inhibición. Pero si yo voy subiendo mis dosis, sí produce una excitación central importante. El paciente está mucho más irritable, está nervioso, está desorientado, inclusive puede tener delirio, ¿ya? Acuérdense lo que nos decía el manual ITER. Individuo rojo, vasodilatación, seco porque yo estoy bloqueando todas las secreciones, y loco porque estimula el sistema nervioso central. Esa estimulación no es a dosis usual, es a dosis mayor. Y toda vez que un fármaco hace una estimulación sostenida, no la puede hacer indefinidamente. Toda vez que mi cuerpo recibe una excitación sostenida, sobreviene una fase de relajación, ¿ya? Sobreviene una fase de relajación. Entonces, eso pasan a ser los efectos en sistema nervioso central en acetilcolina. Por todo lo que hemos dicho, si hacemos un resumen, ¿para qué usaríamos? Vamos por parte, órgano por órgano. Bloqueo de hiperactividad parasimpática, obviamente, si él es antimuscarínico, toda vez que una actividad parasimpática esté elevada, pues yo la voy a bloquear. Hiperactividad gastrointestinal, estamos hablando de... no cambia la diapositiva. ¿No está cambiando la diapositiva? No, doctora, no está cambiando. No, ¿En doctora, serio? se quedó en acción indirecta. Porque yo la estoy cambiando, ¿no? Y ahorita se va a cortar, queda menos de 1 minuto. A la persona muy agradecida, yo que me creó la reunión, por favor,
o volvemos a ingresar a la misma, ya en 30 segundos, a ver qué. Y me tienen que permitir que yo haga los cambios, porque si no me permiten no va a cambiar y bueno, va a ser un poco aburrida la clase, pero creo que todos la tienen estas láminas, ¿no? La idea es entenderlo, nada más. ¿Pero por qué? ¿Pero al comienzo estaba cambiando o no? Se quedó en la Hola, primera imagen, doctora. No ¿en cambió. serio? Sí, Y acá yo cambiando feliz y contenta. Bueno, nos las tenemos que aguantar, que vamos